Bien, vamos a aprender a acotar un dibujo y recuerda que una acotación pues es indicar cuánto mide una pieza, un dibujo, un terreno. De eso se trata, realizar la acotación de un dibujo. Luego, para poder realizar una acotación correcta del dibujo, se deben de tener algunas características. La primera de ellas es que sobre mi dibujo que yo tenga no debe de cruzar ninguna línea de acotación, ya que a mí lo que me interesa es la figura, la silueta de esa figura, de esa pieza, de ese terreno. Por lo tanto, no debe de cruzarse ninguna línea por dentro del dibujo, a menos que sea necesario, pero hay que evitarlo. Para que yo pueda realizar una acotación de manera correcta, debo de indicar mi línea de acotación, lo que mide de esta arista a la otra arista que yo quiero medir. Y esa línea que me va a indicar la medida, la dimensión, tiene que ser siempre paralela a la línea que yo estoy midiendo. De esa forma lo vamos a hacer. Entonces observa, yo tengo esta pieza que vamos a dibujar, a acotar. Entonces lo primero que debo de hacer es, con ayuda de mis escuadras, buscar que siempre me quede pues derecho, de forma correcta. Y recuerda que lo primero que se trazan son las líneas auxiliares, como ya lo habíamos visto. Una indicación que debemos de hacer siempre que vamos a acotar es que la línea auxiliar no debe de tocar la esquina de mi dibujo. Tiene que haber una separación de por lo menos 7 milímetros. Y de esa forma vamos a trazar una pequeña línea auxiliar. Esa pequeña línea auxiliar tiene que ser más o menos de 5 milímetros. Y lo mismo vamos a hacer en la parte de abajo. Considerando la misma distancia que dejamos aquí arriba, lo dejamos abajo también. Y entonces hacemos nuestra línea. Observa que debe de quedar esta línea auxiliar, debe quedar separada de la esquina del dibujo. Una vez que ya lo tengo, entonces vamos a indicar lo que va a medir. Esas líneas auxiliares para eso me sirven, para decirme de esta esquina a esta otra mide tal medida. Luego, una vez que ya tenemos estas líneas trazadas, exactamente en medio de las líneas, vamos a trazar nuestra línea para indicar que de un extremo al otro tendremos una medida. De esa forma, como lo puedes observar. Hay distintas formas de hacer las cabezas de flecha, los términos de la flecha, de la acotación, como ya tú sabes. Pero a mí me gusta utilizar la que puedo hacer hasta con la mano, que puede ser de esta forma. Al hacer esta figura, esta diagonal, quiere decir que yo voy a medir de aquí hacia abajo lo que mide de aquí para acá. Eso es lo que está indicando. Siempre esa dimensión, lo que yo quiero medir, tiene que ser en forma paralela a lo que estoy midiendo. No puedo ponerlo de manera horizontal o que me quede chueca. No, tiene que ser paralelo. Porque aquí ya me está diciendo que esto, lo que yo le coloque aquí de medición, es lo que mide mi pieza. Esa es una parte. Luego, podemos y debemos de acotar toda la figura. Para acotar toda la figura, entonces vuelvo otra vez a apoyarme de mis escuadras para que esto vuelva a quedar de la mejor manera. Y ahora lo que me interesa es acotar esta parte, pero aquí vemos que se forma como un escalón. Entonces tendré yo dos opciones. Puedo decir cuánto mide en total, o puedo decir cuánto mide de esta arista a esta, y después indicar cuánto mide esta arista hasta acá. Nosotros sabemos que si tenemos un lado más largo y un lado más corto, la resta de estos dos me daría esta dimensión. Se trata siempre que estemos acotando de hacer que el dibujo y su acotación sea de lo más sencillo, que no cueste tanto trabajo leerlo. Bien, vamos a hacerlo por aquí arriba e indicando lo que mide de aquí hasta acá esta arista y lo que mide de aquí para acá. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es subir mi línea auxiliar, que esté despegada siempre de mi figura y procurando que me queden pues siempre del mismo tamaño. Ya que tengo esta, lo más recomendable es utilizar mis escuadras
y empezar a trabajar esta línea. Hacerlo para acá. Ya que la tengo de esa forma, entonces me ayudo otra vez con mi escuadra y voy a indicar cuánto mide aquí, hasta esta arista. Y otra vez observa que no estoy tocando la arista de mi pieza. Y para esta pequeña sección, pues hacemos exactamente lo mismo. Pero ahora que no toque la arista que tengo aquí y subo mi línea para que pueda ser de esa forma. Voy a remarcar un poquito más esta línea para que se pueda observar, porque a lo mejor ya en el video pues no se observa bien. Y de esa forma me quedaría acotada esa parte. Nuevamente voy a indicar ahora aquí. Puedo hacerlo con la mano, puedo hacerlo con mi escuadra, estas pequeñas líneas, para que me indiquen que eso es lo que estoy midiendo. Hasta ahí es lo que estoy midiendo. Observa cómo si lo trazamos con escuadra pues se verá mucho mejor. Muy bien, entonces ya tengo esa parte. Entonces debo de entender que de esta arista a esta, de aquí para acá tendrá una longitud y luego de aquí hasta acá tendrá otra longitud. Y en ninguno de los casos he tocado con mi línea auxiliar la arista de mi pieza. Siempre tengo que dejar esos espacios. ¿Y por qué los debo de dejar? Si yo esta línea auxiliar hago que coincida con mi pieza hasta abajo, puedo confundir a quien lo esté leyendo o quien vaya a fabricar una pieza o a construir el terreno. Y tal vez quien crea que esta línea forma parte de la pieza. Y no es cierto. Por eso es que debe de quedar siempre separado. Bien. Después vamos a continuar ahora con esta acotación. También aquí, sin tocar mi pieza, hago otra vez mis líneas auxiliares que sean pequeñas y siempre pues tiene que estar un poquito separada de mi pieza. Y seguimos trabajando, siempre cuidando que quede lo que yo voy a acotar, la línea que trazo de acotación, que quede paralela a lo que yo estoy acotando. Y entonces aquí trazo nuevamente mi línea para indicar cuánto mide. Y nuevamente le vamos a poner aquí sus pequeñas líneas que me indican que está midiendo. Con escuadra pues se ve mucho mejor. Así vamos a hacerlo, vamos a trabajarlo de esa forma. Bien, pues así como ya tenemos esta pieza, ya está acotada. Nada más nos falta ahora indicar cuánto mide. Entonces observa, siempre la línea de acotación tiene que ser paralelo a lo que yo quiero medir, a lo que voy a indicar. Puedo hacerlo de esta forma como lo hicimos aquí, para que sea la acotación de esta arista hasta esta y después le sumamos el otro pedacito, pero siempre cuidando que las líneas auxiliares dejen espacio entre la línea auxiliar y mi pieza. Siempre debo de dejar eso para no confundir. La línea de aquí abajo, esta, ya no es necesario acotarla, porque debo de entender que si yo sumo esta parte más esta otra, me dará la longitud. Lo mismo aquí, yo ya tengo esta longitud y también puedo obtener esta. Si yo resto esta menos esta, pues obtendré la siguiente. Hacemos uso de matemáticas básicas para poder dimensionar. Bien, pero no se acaba aquí. Ahora me falta indicar pues cuánto mide cada uno de estos lados. Entonces vamos a hacer uso de las líneas guía. Estas que tanto te menciono. Son muy importantes porque me van a ayudar a escribir la dimensión de mi pieza. Estas líneas guía las voy a trazar aproximadamente de 5 milímetros y siempre tendrán que ir en medio de la línea de acotación y encima siempre. Entonces la voy a trazar aquí. Recuerda que siempre es de manera suave y con ayuda de mi regla, de mi escalímetro, trazo un puntito de los 5 milímetros para que sea la separación que yo le dé a mi línea guía. Y nuevamente trazo, verifico que todo esté perfecto y trazo mi línea. Bien, así como tracé esta línea guía, así lo tengo que hacer
con todos los lados de mi figura, de donde yo voy a acotar, porque debe de ser de manera precisa, de manera correcta. Entonces recuerda, aproximadamente en medio, procurando que siempre quede en medio, y arriba, en este caso es aquí arriba, aquí otra vez, y me ayudo de mi regla, de mi escalímetro, para darle 5 milímetros de separación a esta línea para la acotación. Bien, ya que hice la pequeña marca, nuevamente vuelvo a trazar aquí 5 milímetros de separación y mi línea para acotar. Y lo mismo voy a hacer de este lado. Entonces tiene que ser un trabajo pues con bastante detalle, con bastante paciencia, para que nos quede de la mejor manera. Bien, aquí muy importante, siempre la acotación, cuando yo acoto del lado izquierdo, tiene que quedar la cota el número que voy a medir aquí arriba. Si yo acoto lo de aquí arriba, también debe de quedar aquí arriba de la línea de acotación la medida, el número que vamos ahorita a poner. Si de este lado lo hago de esta forma, pues de este, la acotación debe de ir arriba. ¿Por qué arriba? Ah, bueno, pues porque de esa manera indico que eso es lo que mide mi pieza, mi dibujo, mi terreno. Bien, y ahora con ayuda de mi regla vamos a ver cuánto mide esta de longitud. Bien, de la esquina, de esta esquina a esta otra mide 9 centímetros. Entonces en la línea de aquí arriba, en la línea de acotación, de la línea guía donde escribimos, donde dibujamos, le vamos a poner 9. Porque son 9 centímetros. ¿Qué debe de entender cualquier persona que pueda leer este dibujo? Pues que de aquí hacia acá tengo 9 centímetros. Y luego acotamos este pequeño. Lo voy a medir aquí. Es un error medir aquí arriba. No debo de medir en la línea de acotación, sino debo de medir la pieza. La pieza aquí mide 2,5 centímetros. Entonces, sin mayor problema, le ponemos 2.5. 2.5. Y entonces, si sumamos 9 más 2.5, pues nos da la longitud de la pieza. Y ahora vamos con la línea que está aquí. Vamos a medir este lado. De aquí hacia acá mide 6. Entonces, también el 6 tiene que ver hacia acá. Ponemos el 6, que eso es lo que mide este lado. Y ya nada más medimos este otro lado para saber cuánto es. Mide 3 centímetros. Y hacemos exactamente lo mismo. Aquí es recomendable que no voltees tu hoja. Acostúmbrate a escribir conforme está la línea guía y como lo requiere la acotación. De esa forma tan sencilla aprendemos a acotar mi pieza. Entonces, recuerda, acotar una pieza, un dibujo, un terreno, pues es decir cuánto mide, decirle a alguien más cuánto mide en un dibujo. Se trazan las líneas auxiliares, las cuales no deben de tocar las aristas de mi pieza, de mi terreno, de lo que estoy dibujando. Debe de quedar aquí un espacio para no confundirlos con el dibujo. Y puedo y debo acotar siempre de esquina a esquina, luego de aquí hasta la otra esquina, y aquí pues hacer este pequeño detalle para indicar que de aquí hacia acá mide 9 y luego de esta arista a esta otra mide 2.5. Recuerda, siempre a todo texto, entiéndase letras o entiéndase números, deben de llevar sus líneas guía, que son muy indispensables. Si alguien más observara esta pieza y quisiera trabajarla, quisiera fabricarla, con esas medidas que tenemos será suficiente para que se pueda reproducir de manera física. Otro detalle muy importante. Siempre en un dibujo, cuando acotamos, debemos de decir si estamos trabajando centímetros, milímetros, metros. Entonces hay que anotarlo. Y en este caso, yo voy a anotar aquí que estoy trabajando. Le voy a poner acot,
que significa acotación. Y recuerda que cuando hablamos de acotación es porque estamos indicando cuánto está midiendo. Y lo vamos a abreviar así, acot. Y lo que estoy acotando en este caso son centímetros. Estoy trabajando la unidad de centímetros. Entonces en todos nuestros dibujos nos vamos a ir acostumbrando a ponerle acot. Acotación centímetros. Quien lo vea sabe que este 6 son 6 centímetros, que aquí este 3 son 3 centímetros, 9 centímetros y 2.5 centímetros. Observa que es muy sencillo acotarlo. Nada más hay que respetar algo muy importante. Ninguna de las cotas que yo dibuje tienen que estar por dentro de mi pieza. Ninguna. Porque puede confundirme. Ya cuando hayamos terminado de acotar, le doy calidad de línea a la silueta de mi pieza y calidad de línea a mi margen. Recuerda escribir en la parte de abajo siempre tu nombre y todo con líneas guía. Repásalo cuantas veces sea necesario cómo se acota. Recuerda que para hacer estas pequeñas líneas que son diagonales, apóyate de tu escuadra para que su dibujo se vea mucho mejor. Gracias.